Bueno, hola, muy buenas tardes. Vamos a hacer en el día de hoy la socialización del lineamiento de atención clínica integral para exposición rábica y rabia. Entonces, como les venía diciendo, la rabia es una enfermedad zoonótica, o sea que se transmite de animales a humanos, de origen viral que va a ocasionar un cuadro de infección del sistema nervioso central. De las enfermedades transmisibles, esta es la más letal. De hecho, podemos decir que casi el 100% de los pacientes fallecen. Los pocos casos que se conocen que hayan logrado sobrevivir quedan con secuelas neurológicas. Entonces, pues esta es una enfermedad muy grave. Pero si nosotros logramos hacer un enfoque diagnóstico y terapéutico temprano, vamos a lograr reducir su mortalidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues haciendo una adecuada clasificación del caso y con el uso temprano de los biológicos como la inmunoglobulina y el esquema de vacunación antirrábico. El agente etiológico de esta enfermedad es un virus que pertenece a un género de virus que se llama lisavirus. Bueno, esto es como por un conocimiento general. Es muy importante conocer que este virus es sensible a los detergentes o a las soluciones jabonosas. Por eso vamos a ver cómo una de las principales recomendaciones que vamos a tener con cualquier paciente que sufra una lesión por un animal potencialmente transmisor de la rabia es el lavado abundante con agua y jabón, como lo vamos a ver más adelante. Este virus se va a inactivar a la luz solar, a la desecación, pero podría sobrevivir incluso hasta 24 horas a temperatura ambiente. Entonces esto, pues conocer esto nos va a servir para entender por qué las medidas generales que vamos a tomar. Bueno, ¿cuáles son los reservorios en los cuales se puede encontrar este virus? Son múltiples, digamos, los animales en los cuales pueden servir de reservorio del virus de la rabia. Pero los que van a ofrecer, digamos, un mayor riesgo son perros y gatos porque están todo el tiempo en contacto con la comunidad. Pero no podemos olvidar que otros animales, como los animales de producción, como vacas, caballos, burros, cerdos, cabras, ovejas, animales silvestres, como los zorros, roedores grandes, como los chigüiros, las zarigüeyas o normalmente conocidas como chuchas, los osos, las ardillas, los tigrillos, o felinos grandes como leones, tigres, jaguares, perros de monte, entre otros, pueden transmitir también la enfermedad. Ratas, ratones y ardillas, ellos se pueden infectar con el virus, pero no tienen la capacidad de propagar la enfermedad. Entonces, si tenemos una persona que consulta por una mordedura de rata, ratón o ardilla, estas personas no van a ingresar dentro de la vigilancia epidemiológica y no va a ser necesario reportarlos al Civigil. El modo de transmisión. Entonces, el virus no va a ingresar a través de la piel intacta. La principal fuente de transmisión va a ser el contacto con la saliva. En una lesión que ocasione el animal o en una lesión que tengamos previamente en la piel. Las lesiones que pueden ocasionar el animal, pues puede ser una mordedura, un arañazo, una lamedura de mucosa, ¿cierto? Que el animal ocasiona una lamedura a nivel de nuestras mucosas, como la mucosa de los ojos, como la mucosa de la cavidad oral, entre otras mucosas. Entonces, estos contactos son los que nos van a poder ser una puerta de entrada para el virus de la rabia. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacerla. ¿Cuánto tiempo demora en incubarse esa enfermedad? Entonces se ha visto que el rango puede ocurrir entre los 5 días y varios años, o sea, podrían pasar varios años entre una lesión de un animal potencialmente transmisor de rabia hasta cuando la persona desarrolle la enfermedad. Pero lo que se ve frecuentemente es un periodo de incubación de 2 a 3 meses. Rara vez vamos a ver periodos de incubación mayores a un año. Eso en cuanto al periodo de incubación. En cuanto al periodo de transmisibilidad, se ha estudiado la transmisibilidad en perros y se ha visto que inicia 3 a 5 días antes de que el animal manifieste signos y síntomas. O sea que podríamos estarnos contagiando de un animal que vemos completamente sano, porque 3 a 5 días antes de que ellos inicien sus síntomas ya pueden ser transmisores de la enfermedad.
y lo pueden ser durante un periodo de 10 días. Obviamente van a transmitir la enfermedad hasta que fallezcan y ya después del fallecimiento del animal, pues el virus va a fallecer también porque es, como ya les dije, es sensible a los diferentes factores ambientales. En otros animales este periodo de transmisión no ha sido establecido. Entonces es muy importante entender que el contacto con el virus de la rabia tiene unas clasificaciones. Entonces hay una clasificación que es la no exposición al virus de la rabia y hay una clasificación que es la exposición al virus de la rabia que puede ser leve o grave. Entonces vamos a ver primero lo que es una no exposición al virus de la rabia. Una no exposición es que yo, a pesar de que pueda tener una lesión por un animal potencialmente transmisor de rabia como el perro o el gato específicamente, que puede ser esa lesión, puede ser una mordedura, una lamedura, un arañazo, etcétera. Pero si este animal se puede observar, se encuentra vivo y no tiene signos compatibles con rabia al momento que ocasiona la agresión, entonces lo vamos a considerar una no exposición. Entonces es muy importante tener en cuenta que el concepto de exposición o no va relacionado con si hay una lesión o no, sino va relacionado más con que el animal pueda ser observable, que esté vivo y que no tenga síntomas de rabia al momento de la agresión. Esa observación se debe cumplir por un término de 10 días como mínimo. O 10 días es el término pues, de días que se debe hacer la observación. Podemos tener mordedura, lamedura, arañazo, independiente de su extensión o profundidad, que sean ocasionados por un perro o un gato en una persona que consulta más de 10 días después de ocurrida la agresión y que el perro o gato se encuentre vivo o sano. Entonces, ejemplo, hay una persona que llega a la IPS y dice, no, es que hace 15 días me mordió el perro de la casa o el gato de la casa o el gato del vecino. Mire la lesión que tengo, me hizo esta herida, me hizo este arañazo, etcétera. Entonces le vamos a preguntar, ¿cómo está el animal? No, el animal está bien, está perfecto. Ya pasaron más de 10 días, entonces este es un caso de no exposición, porque ya no existe un riesgo en esa persona de haber contraído la enfermedad porque el animal se encuentra sano. Entonces quiere decir que el animal pues, no tenía el virus. Afortunadamente de esta enfermedad no hay portadores asintomáticos, ¿sí? O sea, todo animal que es portador pues va a fallecer por la enfermedad. El tercer escenario de no exposición es que el contacto haya sido con la piel intacta, ¿sí? Entonces, un perro o gato vino y ocasionó pues una lamedura del ojo, de la mucosa, perdón, no, de piel intacta, de un brazo, una pierna, pero ahí yo no tengo ninguna lesión, no tengo nada, entonces no va a haber ningún problema. Obviamente, si ya la lamedura es con las mucosas, vamos a ver que ahí sí ya lo vamos a clasificar como una no exposición, como ya habíamos visto anteriormente. Y como ya habíamos visto también, si la lesión es causada por ratas, ratones o ardillas, lo vamos a catalogar, ni siquiera lo vamos a clasificar porque no lo vamos a reportar al CIVIGILA, porque sencillamente estos animales no tienen el potencial de ser transmisores de la rabia. ¿Es claro los términos de no exposición o los escenarios de la no exposición? Ok, gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante una no exposición? Vamos a hacer un lavado exhaustivo con agua y jabón. Según la valoración que se haga de la herida, se puede indicar manejo antibiótico o vacunación antitetánica, esto según la valoración que haga el médico, y se diligencia la ficha de Civigila para hacer la notificación inmediata al sistema de Civigila. Si el animal se pierde, se muere o presenta signos de rabia, ya no va a ser un caso de no exposición, sino que ya lo vamos a clasificar como un caso de exposición. Bueno, entonces aquí ya vienen las clasificaciones de exposición, que tenemos la exposición leve, la exposición grave. Entonces la exposición leve y las exposiciones como tal están dadas por los animales que no podemos observar. O sea, si hay un animal que no podemos observar, ya vamos a catalogar esa
ese caso como una exposición. Dependiendo del tipo de heridas, la localización, vamos a decir si es una exposición leve o es una exposición grave. Entonces, un perro o gato que no es observable y una lesión que es superficial, que es única, que puede ser en el tronco, en los miembros inferiores o en los miembros superiores, una lamedura de piel lesionada, un arañazo o abrasión en la piel expuesta que no tenga sangrado, que haya sido ocasionada por un perro o un gato no observable, porque el perro se perdió, es desconocido, no se sabe quién es el dueño, es callejero, etcétera. Entonces lo vamos a catalogar como una exposición leve. ¿Qué vamos a hacer con una exposición leve? Entonces, igual que en el caso de no exposición, vamos a hacer lavado exhaustivo de la lesión con agua y jabón. Va a valorar el médico la necesidad, si hay necesidad de iniciar manejo antibiótico o vacunación antitetánica, se va a diligenciar la ficha de notificación si vigila 300 y se va a iniciar esquema de vacunación antirrábica. Fíjense, la diferencia con la anterior es el inicio de la vacunación antirrábica. En la no exposición no había necesidad de vacunar, pero ya en la exposición leve sí debemos iniciar vacunación antirrábica. Ya si es una exposición grave, entonces fíjense que las diferencias, en la anterior veíamos que era una mordedura superficial, una lesión superficial, aquí ya vemos que es una lesión profunda en cualquier parte del cuerpo, profunda en cualquier parte del cuerpo, o es una lamedura de piel lesionada, arañazo o abrasión en piel expuesta con sangrado, ocasionada por un perro o un gato que no es observable. O también puede ser una mordedura múltiple, si son varias mordeduras en cualquier parte del cuerpo, ocasionada por un perro o un gato no observable. Entonces, ahí ya vamos a clasificarlo como una exposición grave. Entonces, mismo caso, tenemos un perro o gato que no es observable, podemos tener una mordedura profunda en cualquier parte del cuerpo o podemos tener una mordedura múltiple en cualquier parte del cuerpo. Entonces, eso lo vamos a clasificar como una exposición. El tercer escenario, podemos tener una mordedura en áreas que estén muy inervadas o cerca del sistema nervioso central. Entonces, cualquier tipo de mordedura, independiente de su extensión o profundidad, que esté en la cabeza, en la cara, en el cuello, en los dedos, en las manos, en los pies o en los genitales, va a ser catalogada como una exposición grave si es por un perro o gato no observable. Lameduras en mucosas como la ocular, nasal, oral, anal y genital causada por un perro o gato no observable también será un escenario de exposición grave. Mordeduras, arañazos, abrasiones, independiente de su extensión o profundidad, que sean causadas por murciélagos, micos, zorros u otros animales silvestres o con un animal que tenga signos o síntomas compatibles con rabia. También se va a catalogar como exposición grave. Entonces, a pesar de que no, es que el mico es de la vecina, entonces se puede observar. No, aquí nos están diciendo que si el animal es murciélago, mico, zorro u otros silvestres, lo vamos a catalogar como una exposición grave. Si la mordedura o la lesión, arañazo, abrasión, etcétera, ocurre en un animal que fallece, un perro o gato que fallece durante el periodo de observación de los 10 días, que presente signos de rabia en esos 10 días o que fallezca o se pierda, entonces va a ser una exposición grave. Entonces tengamos aquí en cuenta varias cosas, como por ejemplo, que si ya lo animal no es perro o gato, ya no va a tener la condición de observable. O sea, cualquier animal diferente a perro o gato que sea potencialmente transmisor de rabia, ya va a ser no observable y vamos a tener que catalogarlo como una exposición grave y vamos a tener que actuar pues en concordancia con lo que nos manifiestan para exposición grave. Asimismo, cualquier tipo de contacto que durante los 10 días siguientes el animal, perro o gato se pierda o fallezca o presente signos de rabia, pues ya lo vamos a clasificar como una exposición grave. En cualquier paciente inmunocomprometido. Esto es algo nuevo que trae este lineamiento 2022, que nos habla que en todos los pacientes inmunocomprometidos que presenten mordedura, arañazo o abrasión, independiente de su extensión o profundidad, o lamedura de mucosa, vamos a catalogarlo como una exposición grave.
independiente de que el animal sea observable o no observable. En paciente inmunocomprometido vamos a catalogarlo como una exposición grave. Entonces, ante exposición grave, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho en las anteriores clasificaciones. Lavado exhaustivo con agua y jabón. Valorar la indicación si el paciente requiere manejo antibiótico y vacunación antitetánica. Diligenciar la ficha de notificación, en este caso de manera inmediata en las exposiciones graves. La ficha de notificación 300 y se notifica de manera inmediata si el animal está sintomático o fallece. Y aquí en la exposición leve veíamos que iniciábamos esquema de vacunación. Ya en la exposición grave iniciamos esquema de vacunación y adicionalmente inmunoglobulina antirrábica. Entonces, como los tips a tener en cuenta, si tenemos un animal agresor, perro o gato que no podemos observar, vamos a iniciar la profilaxis antirrábica a las personas. Los inmunocomprometidos con lesiones por este tipo de animales los vamos a catalogar como exposición grave. Y ahí nos trae la definición de que es un inmunocomprometido. Entonces, en personas cuando se reduce la capacidad para combatir las infecciones y otras enfermedades. Y nos está trayendo ejemplos de estos inmunocomprometidos. Entonces, pacientes con SIDA, con cáncer, con diabetes. Entonces, si tenemos un paciente diabético que lo mordió el perrito de la casa, el gatico de la casa, tenemos que catalogarlo como una exposición grave. Aquí no tenemos en cuenta el grado de observabilidad del animal, sino que debemos catalogarlo como exposición grave. Otras causas de inmunosupresión, entonces pacientes en tratamiento con cáncer, de radioterapia, que le hayan realizado trasplantes de células madre o trasplantes de otros órganos, enfermedades inflamatorias crónicas que estén en tratamiento con corticosteroides, medicamentos inmunomoduladores o agentes biológicos. Entonces esto pues es muy importante tenerlo en cuenta. Contacto, pues todo contacto de piel lesionada o mucosa con las secreciones de un animal o humano potencialmente transmisor del virus de la rabia. Las profundidades de las heridas pueden ser superficial cuando solo atraviesa la piel y profunda cuando también atraviesa el tejido subcutáneo. Bueno, en la historia clínica que vamos a diligenciar el motivo de consulta, la anamnesis, los antecedentes, la fecha de la agresión y la especie del animal agresor, si presentaba o no signos de rabia al momento de la agresión. Si el perro es un perro o gato, tenemos que indagar si tiene propietario, quién es el responsable, registrar la ubicación exacta del animal, donde normalmente se encuentra el animal, incluir pues toda la dirección completa, municipio, barrio, sector, contacto telefónico del responsable del animal. Si el perro o gato no tiene propietario o no hay un responsable identificado, se va a considerar no observable. Se deben diligenciar todos los datos de la ficha de notificación. Bueno, recordemos que si el animal es diferente a perro o gato y es potencialmente transmisor de rabia, lo vamos a clasificar como exposición grave. Tenemos que verificar también el antecedente vacunal para rabia del paciente. Pues no es que sea muy común que los pacientes estén vacunados contra rabia, pero pues hoy en día que nos adherimos cada vez más a los protocolos, si se encuentran pacientes que ya han sido vacunados contra la rabia, tenemos que mirar cuál es su estado, tenemos que revisar su carnet y registrado en el sistema de información de vacunación. En el examen físico tenemos que hacer el examen físico completo, una adecuada descripción de la herida, la localización de la herida, la extensión, si la herida es única, si es múltiple, si es superficial, profunda, si tiene signos de infección. Debemos hacer un examen con signos sistémicos describiendo la presencia o ausencia de fiebre, malestar general, cambios neurológicos, la descripción de la escala de Glasgow, los reflejos, el comportamiento, entre otros. Hay que tener en cuenta que la mordedura de murciélago es una mordedura supremamente pequeña, casi que imperceptible. Ahí nos muestran el ejemplo de un dedo y ahí en el círculo rojo hay dos punticos que yo sé que ustedes ni alcanzan a ver y eso es una mordedura de murciélago. Entonces es muy importante que si una persona nos refiere que ha sido mordido por un murciélago, revisar bien la lesión donde él la describe y pues también tener la credibilidad de la persona que está narrando porque puede ser que pase imperceptible ese tipo de... ¿Cuál es el tratamiento que vamos a hacer en la herida? Entonces ya les decía que
se debe hacer un lavado exhaustivo con una solución jabonosa. Este lavado debe durar mínimo de 10 a 15 minutos. No es un lavado de 2 minutos ni de 3 minutos. De 10 a 15 minutos debe ser el lavado. Como ya vimos que el virus es sensible a los factores ambientales, debemos evitar cubrir la herida, no cubrirla ni con apósitos ni con vendajes. Para hacer este cubrimiento debemos esperar mínimo de 12 a 24 horas, porque así vamos a favorecer que el virus pues muera. Si es una herida muy grande, pues esto no nos va a corresponder en la IPS, pero pues para que lo tengamos en cuenta, solo se debería colocar un punto de aproximación. En los casos graves, pues se debe aplicar inmunoglobulina en los sitios de la herida y se tiene que esperar mínimo hasta 1 hora para que se difunda adecuadamente antes de colocar un punto de aproximación. Y pensar en cierre de heridas, que no es lo ideal, pero que puede llegar a requerirse, por ejemplo, en heridas de la cara, deberíamos esperar hasta 12 a 24 horas después de ocurrida la lesión. Estos ya pues son obviamente recomendaciones ya para servicios pues más especializados o servicios de urgencia, ¿cierto? Como que pues heridas extensas, si son en mano, en extremidades, se debe colocar una férula de inmovilización. Si las heridas son penetrantes, se puede considerar incluso que necesite radiografía la persona para evaluar si de pronto ha habido daño óseo. Heridas más profundas pueden llegar a requerir manejo quirúrgico, etcétera. Esto ya es como en otro nivel de atención. Si se nos presenta un paciente con mordedura, con una herida que presenta signos de infección, debemos evitar el uso de los macrólidos porque pues no tienen una actividad o tienen una actividad muy variable contra algunos microorganismos que se encuentran en este tipo de mordeduras, como Pasteurella multocida y las fusobacterias. El embarazo es una contraindicación para el uso de tetraciclina y fluoroquinolonas. Podemos usar en el embarazo trimetoprim sulfametoxazol, excepto en el tercer trimestre del embarazo. Ante las alergias a beta-lactamasa se pueden usar fluoroquinolonas en pacientes en general. En cuanto a la profilaxis antibiótica, nos traen estos 6 ítems en los cuales podemos hacer profilaxis antibiótica de 3 a 5 días. Entonces, por ejemplo, en pacientes con compromiso inmunológico, pacientes que tengan antecedentes de esplenectomía, pacientes con enfermedad hepática avanzada, pacientes con edema preexistente, con lesiones moderadas a graves, especialmente en mano o en cara, o pacientes que puedan haber penetrado las lesiones del periósteo o la cápsula articular. O sea que los antibióticos no son para todo el mundo, no todo el que tenga una herida por mordedura, perro, gato, etcétera, tenemos que colocar antibióticos, sino que tienen unas indicaciones muy precisas. El tiempo de tratamiento se puede extender hasta 7 días de acuerdo a la evolución de la herida, según lo considere el médico. Entonces, el antibiótico de primera elección es amoxicilina clavulanato. Esto pues ya más para el doctor, que se puede usar la presentación de 875, 125, 2 dosis al día, o la presentación de 500, 125, 3 dosis al día. En pediatría se puede plantear un esquema alternativo con clindamicina y trimetoprim sulfa vía oral, y en adultos la alternativa podría ser clindamicina vía oral 4 dosis al día con una fluoroquinolona. ¿Cuándo administrar toxoide tetánico? Entonces, si han transcurrido más de 5 años desde la última dosis, si es una herida sucia, o si han transcurrido más de 10 años desde la última dosis, si es una herida limpia. Si no tiene esquema de vacunación o se desconoce el estado de vacunación del paciente, se deben aplicar 3 dosis, el día 0, al mes y a los 6 meses. En las gestantes sirve pues la vacuna que se coloca a las gestantes contra el tétanos, difteria y tosferina. Si tiene más de 20 semanas de gestación y no la ha recibido. Si la gestación es menor a 20 semanas, se puede administrar la vacuna que viene con tétanos y difteria para gestantes. La vacunación entonces se va a realizar en los días 0, 3, 7 y 14. El día 0, ese va a ser el día que consulta el paciente. Y ahí nos muestra los sitios en donde van a colocar la vacunación.
Pues esto no lo vamos a hacer en nuestra IPS, pero pues es de conocimiento, debe ser de conocimiento. Aquí nos dan algunas recomendaciones frente pues a la vacunación antirrábica, que nunca se va a colocar en glúteos, que la vía intramuscular es la recomendada cuando es una vacunación post-exposición, que en paciente anticoagulado no se contraindica la vacunación, sino que debemos tener unos cuidados especiales, que si se retrasa la administración de alguna dosis del esquema de vacunación no se debe reiniciar, sino que se debe completar el esquema. Así el paciente haya recibido solo una dosis y hayan pasado varios meses, se completa hasta terminar el esquema. El esquema se puede suspender si a los 10 días se informa que el perro o gato observable no ha desarrollado signos ni ha fallecido. Y las vacunas son seguras durante el embarazo, en la lactancia, en la infancia, en pacientes inmunocomprometidos. No hay ningún problema y se pueden utilizar. Estos son algunos ejemplos que nos trae que hacer si es una reexposición, o sea, un paciente que previamente había tenido una herida y al tiempo, las semanas, meses, vuelve a tener otra herida, que esto se vería, por ejemplo, en veterinarios, en personas como expuestas más pues, a estas lesiones por animales, o incluso pues a personas que eventualmente pueden tener una reexposición. Entonces tenemos que hacer el lavado de la herida, si han pasado menos de 3 meses en cual la persona hizo todo su esquema de vacunación completo de las 4 dosis, entonces solo va a necesitar el lavado de la herida. Pero si han pasado más de 3 meses, se deben aplicar 2 dosis de refuerzo, el día 0 y el día 3. Siempre verificando pues que realmente esto sea así, ¿no? Porque a veces la gente puede decir, se puede confundir, por ejemplo, con la vacuna antitetánica. Le pusieron antitetánica, pero no le pusieron vacuna de la rabia. Y él puede pensar que esa haya sido vacuna de rabia. Entonces hay que confirmar en las plataformas que efectivamente el paciente haya recibido previamente vacunación antirrábica. Pacientes inmunocomprometidos, recuerde que todos se consideran como exposición grave y en el caso de ellos van a recibir 5 dosis, el día 0, 3, 7 y 14, y la quinta dosis entre los días 21 y 28. Estos pacientes se deben remitir a infectología para que sean valorados por el infectólogo y adicionalmente, pues como son exposición grave, van a requerir aplicar la inmunoglobulina. Hay que tener en cuenta que pacientes que son vacunados, se deben tener en cuenta los criterios por los cuales podemos reportar los eventos supuestamente atribuidos a vacunación. Entonces, ¿qué llamamos eventos supuestamente atribuidos a vacunación? Porque esto no es exclusivo de vacunación antirrábica, sino que es exclusivo eso se puede dar con cualquier vacuna. Entonces, cualquier paciente que haya sido vacunado recientemente y presente absceso en el sitio de administración de la vacuna, que presenten un evento que requiera una hospitalización, que podamos relacionarlo con la vacunación, un evento que ponga en riesgo la vida del paciente, errores relacionados con el programa de vacunación nacional, eventos que causen discapacidad, eventos que estén por encima de la incidencia esperada. Entonces, por ejemplo, vacunaron a los niños allá en San Vicente contra, bueno, no hablemos de rabia, los vacunaron contra la influenza. Y posterior a eso, entonces, muchos niños de estos presentaron, no sé, convulsiones, un rasgo, etcétera. Entonces, pues, eventos que estén por encima de la incidencia esperada debemos reportarlo. O como cuando vimos en las noticias los casos de las niñas que eran vacunadas con virus de papiloma humano y presentaban una serie de síntomas neurológicos y por lo cual se tuvieron que reportar. Ya después de que se hace la investigación se puede definir si realmente eso sí tuvo que ver con la vacunación o no. Ante cualquier rumor sobre la seguridad de una vacuna que se genere en medios de comunicación, entonces pues se debe atender a las notificaciones a través de la salud pública para mirar pues la seguridad en el uso de las vacunas. Nos hablan también del uso de inmunoglobulina. Recordemos que la inmunoglobulina es para caso de exposiciones graves. Normalmente, pues obviamente esta aplicación de esta inmunoglobulina se van a hacer en los hospitales, en las clínicas que cuentan con estos recursos, pero pues es importante que lo conozcamos pues así a manera de información general. Entonces la inmunoglobulina lo que va a proporcionar son anticuerpos
mientras el paciente produce sus propios anticuerpos resultados de la vacunación. La inmunoglobulina le va a dar anticuerpos para que se proteja en caso de que efectivamente haya estado en contacto con el virus de la rabia, secundario pues a la lesión que presentó por la agresión del animal. Hay que revisar pues en las instituciones que tienen este tipo de presentaciones, cuál es la presentación que tienen disponible y pues asimismo se deben calcular las dosis. No me voy a detener en esto porque pues como les digo no va a ser pertinente digamos de su uso en la IPS, pero pues sí debemos conocerlo de manera general. Esta inmunoglobulina es la que aplican alrededor de la herida. Entonces, si en algún momento ustedes han conocido un caso de un paciente que sí ha tenido un tipo de lesiones de estas, de agresión por un animal, y que dicen, uy, sí, me aplicaron una inyección ahí en la herida directamente, entonces sepan que fue que este paciente se le aplicó inmunoglobulina porque se clasificó como exposición grave. Entonces, esto pues es la forma en cómo se debe aplicar la, la inmunoglobulina. Previamente pues el lavado que ya dijimos, hecho con agua y jabón abundante durante 10 a 15 minutos. Eh, Sí, así sean dedos de manos, de pies, en lóbulos de orejas, en áreas nasales, en genitales externos, o sea, a pesar de que sean zonas muy pequeñas, la inmunoglobulina se debe aplicar. La cantidad que no alcance a aplicarse porque la zona es muy pequeña, como un dedo, por ejemplo, entonces se debe aplicar intramuscular. Em, Siempre en un sitio anatómico diferente a donde se aplica la vacuna. No puedo aplicar la vacuna y la inmunoglobulina en la misma área, sino que debo colocarlo en la parte contralateral. La mayor cantidad se debe aplicar en el sitio de la mordedura y lo que no se alcance a aplicar en el sitio de la mordedura se va a colocar intramuscular. Si los volúmenes son muy grandes, pues se va a dividir las dosis en diferentes sitios, ¿cierto? Em, Siempre pues siendo contralateral a la aplicación de la vacuna y obviamente va a haber una jeringa diferente para cada producto, una jeringa para la vacuna, una jeringa para la inmunoglobulina. Si la herida tiene signos de infección, no está contraindicado el uso de la inmunoglobulina. Si no está la inmunoglobulina disponible al momento de la agresión, al momento de la primera consulta del paciente, se puede administrar incluso en la siguiente semana, no posterior a los 7 días porque ya no va a tener, pues, ya no va a haber la necesidad. Obviamente cuando se aplica la inmunoglobulina, como con cualquier medicamento, se debe aplicar, evitar su aplicación en un vaso sanguíneo. Si se aplicó inmunoglobulina, se debe esperar un término entre 4 y 5 meses para colocar otras vacunas. Pero si previamente se ha colocado otra vacuna, eso no contraindica el uso de la inmunoglobulina, porque lo que prima es proteger pues la vida del paciente en caso de que haya estado en contacto con el virus de la rabia. Bueno, entonces digamos que esto es como lo general. Cuando se le da ingreso al paciente, pues hay que darle unas recomendaciones generales, ¿cierto? Entonces hay que decirle en qué caso debe consultar nuevamente a urgencias, cuáles son los signos de alarma, la importancia de que él cumpla el esquema de vacunación, hacer énfasis en los cuidados de la herida y en signos que se pueden presentar, ¿no? Relacionados con infección de la herida o relacionados con síntomas neurológicos. Si es una exposición grave, se debe generar incapacidad laboral al paciente para que se pueda recuperar y pueda cumplir su esquema de vacunación. Los signos o síntomas de alarma que se deben dar a cualquier paciente que presente una herida, como la que ya hemos visto, una lesión. Entonces son que si presenta enrojecimiento, edema, sangrado, secreción purulenta, si tiene dolor o parestesias, si tiene fiebre, cefalea, náusea, vómito, agitación o irritabilidad, debe consultar inmediatamente al servicio de urgencias. Se debe dejar el número de contacto del paciente y hacer seguimiento a ese paciente. Hay una vacunación que también se puede hacer que es preexposición, que está más relacionada con trabajadores de alto riesgo, por ejemplo, veterinarios, técnicos de saneamiento, personas que estén como en más alto riesgo de ser atacadas por pues, los animales, ¿cierto? Que pueden potencialmente transmitir la rabia. Entonces se puede hacer una vacunación preventiva en este tipo de personas. Aquí pues les dejo una tablita de criterios para población que debería tener su vacunación preexposición.
Y pues hasta aquí es la socialización del lineamiento. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Ok, entonces muchas gracias pues por haberme escuchado y estaré dejando la capacitación en el link de YouTube por si la quieren volver a revisar.